Hola a todos y a todas, sean bienvenidas a este espacio donde la literatura villajiana nos conecta con lo más profundo del ser humano. Como dijo Eleanor Roosevelt, el futuro pertenece a quienes crean en la belleza de sus sueños. The future belongs to those who believe in the beauty of dreams. En esta oportunidad les presentamos un análisis especial del cuento El Vencedor del gran escritor peruano César Vallejo. A lo largo del video abordaremos los argumentos centrales del cuento, explicaremos brevemente la vida y el contexto del autor y también incluiremos la recitación de algunos de sus poemas más conmovedores que reflejan la sensibilidad social y el dolor que sentía. Les invitamos a quedarse con nosotros y dejarse llevar por la fuerza de las palabras de Vallejo, un escritor que no solo retrató el dolor humano, sino que también nos dio motivos para resistir y soñar. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilia Yamile Calvo. A continuación les voy a dar algunos datos de César Vallejo. César Vallejo, más conocido como un poeta y novelista peruano, que nació en el año 1892, el 16 de marzo, en el pueblo de Santiago de Chuco, en la región de Trujillo. Fue hijo de Francisco de Paula Vallejo y María de Santos Mendoza. Vallejo culminó su secundaria en el Colegio Nacional de San Nicolás de Huamachuco, y ahí mismo es donde logró ingresar a la universidad para que se dedique a las letras. En el 1923 se encontraba en París y en Madrid, en donde se dedicó a la literatura, al periodismo y también participó en la vida política. En el 1927 conoció a Georgette, una mujer francesa, culta y dedicada, que llegó a ser su compañera más importante por el resto de su vida y con quien se casó en el 1928. Vallejo tiene varios libros de poesía que son muy importantes, como están Los Heraldos Negros, que se publicó en el 1919. Este libro fue el inicio de su carrera. También tenemos el de Trilce, que fue en el 1922. Es uno de los libros más conocidos. También tenemos Poemas Negros, que fue publicado en el 1939. Aquí Vallejo como que reúne algunos poemas. Vallejo falleció en París en el 1938, del 15 de abril. Después de su fallecimiento, sus obras fueron conocidas y admiradas por todos. Se puede decir que hasta la fecha de hoy sus obras siguen siendo leídas y conocidas por todo el mundo. Gracias. En un contexto donde las dificultades sociales y económicas de la época afectan las relaciones entre las personas, Vallejo nos muestra que, aunque parece ser solo un juego entre niños, en realidad trata de la lucha interna que todos enfrentamos desde pequeños, al querer demostrar que somos mejores o más fuertes. Vallejo nos hace reflexionar si el verdadero vencedor es solo el que gana, o si lo más importante es entendernos mejor entre nosotros mismos. Al final, la verdadera derrota no está en las marcas físicas del enfrentamiento, sino en el vacío interior que deja la violencia. Bueno, en concordancia con esto, según García 2024, una vez más se evidencia que la violencia física no es una solución efectiva para solucionar algún tipo de conflictos. El relato muestra cómo el protagonista, considerado como el vencedor en la pelea con Cancio, acaba sumido en la tristeza tras el enfrentamiento. Su actitud posterior en soledad refleja una transformación profunda. Junco pasa de ser un combatiente confiado a convertirse en una figura trágica y marcada por la derrota emocional. Esto lo podemos encontrar en una parte del cuento que dice: el grupo pequeño avanzaba de vuelta a la aldea entre las pencas del camino. Hablaban poco y a media voz, con una entonación adolorida. Hasta Juncos, el propio vencedor, estaba triste. Se apartó de todos y se fue a sentarse en el poyo del sendero. Nadie le hizo caso. Lo veían de lejos con extrañeza. En esta obra podemos encontrar varias situaciones que aborda Vallejo, pero en esta vez nos centraremos en solamente dos. La primera situación es de la violencia como creencia de superioridad. En esta pelea entre Junco y Cancio, ya no parece una simple disputa infantil, sino parece una lucha entre el poder y el reconocimiento en este entorno escolar. A través de este conflicto, los personajes buscan afirmar o destacar o incluso defender su mismo honor.
Esto solo nos hace dar cuenta en cómo la violencia puede ser una respuesta hacia el mismo entorno social o incluso las emociones del momento. Luego tenemos la segunda situación que trata sobre las brechas sociales y la desigualdad. Aunque sean niños, se presenta como Junco y Cancio pertenecen a entornos sociales diferentes y cómo esta pelea puede sugerir que simboliza un conflicto entre las clases o condiciones sociales. Además que esta confrontación solamente demuestra la tensión que hay entre los grupos marginados y los grupos dominantes. Gracias. En el cuento El vencedor, César Vallejo denuncia una situación de injusticia social desde la infancia. Juncos, un niño humilde, se enfrenta a un compañero de clase alta en una pelea. Aunque parece ganar, al final llora. Este desenlace nos muestra que la violencia no deja triunfos reales, solamente dolor emocional. Es una crítica directa a la desigualdad que empieza desde la niñez, reforzada por un sistema que no protege a los más débiles. Una situación parecida ocurrió en San Martín de Porres, donde se registró una pelea entre escolares peruanos y venezolanos. Muchos padres denunciaron actos de xenofobia, ya que los estudiantes extranjeros eran frecuentemente insultados y marginados. La violencia, en vez de ser abordada por las autoridades escolares, fue ignorada. Como en el cuento, los espectadores, o sea, los compañeros y los profesores, no intervinieron, normalizando el conflicto como algo esperado. El caso de Chorrillos, por otro lado, involucró a un alumno de secundaria que sufría bullying por su color de piel, su acento y su situación económica. El estudiante era constantemente ridiculizado por no llevar el uniforme completo o no tener los útiles escolares al día. Incluso fue grabado por otros compañeros mientras lo agredían verbal y físicamente. A pesar de las evidencias, la institución minimizó los hechos al principio, argumentando que eran cosas de adolescentes. Solamente después de la presión de los padres en redes sociales se tomaron medidas. Este caso refleja cómo el racismo y la discriminación estructural se sigue reproduciendo en las escuelas, donde muchas veces el entorno educativo refuerza los privilegios de unos y silencia a otros, como ocurre con el maestro en la obra de Vallejo, que permite el abuso del niño rico hacia Juncos. Ambos casos actuales revelan que, como en la obra de Vallejo, la violencia y la exclusión no solo duelen físicamente, sino que afectan emocionalmente a quienes lo sufren. La educación, que debería de ser un espacio de desarrollo e igualdad, se convierte a veces en un lugar que reproduce la desigualdad social. Nosotros, como alumnos de la Universidad César Vallejo, hemos evidenciado una problemática que describe a César Vallejo desde aquel entonces, de la década de los 90, 80, donde se suscita una violencia entre alumnos. Es en ese contexto que vamos a leer un pequeño fragmento. Junco, después de la pelea con su compañero, siente un gran vacío, siente una gran pena. Esto denota la diferencia de clases sociales que existía en ese tiempo. Hoy en día, en la actualidad, y sin ir muy lejos, en la provincia de Lima, en el distrito de Chorrillos, se vino viralizando un video donde alumnos de un colegio habían agredido a otro compañero por el simple hecho de ser extranjero. Esta situación denota que lo acontecido y lo comentado y relatado por César Vallejo en aquel entonces se está suscitando hoy en día en la actualidad. Es por ello que los Objetivos de Desarrollo 10 y 16 buscan disminuir y cerrar estas brechas que se vienen suscitando a nivel mundial. Los dados eternos del poemario Los Heraldos Negros de César Vallejo. Dios mío,
estoy llorando al ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan. Pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre, si te sufre, el Dios es él. Ojos brujos hay candelas, como a un condenado. Dios mío, prenderán todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar suerte del universo todo, surgieron las orejas de la muerte, como dos haces fúnebres del todo. Dios mío, y esta noche sota, oscura, ya no podrá jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura que no puede parar, sino un hueco, en el hueco de la inmensa sepultura. Buenos días a nuestro querido público que nos está viendo. El día de hoy tenemos a la doctora Nancy Isabel Guzmán Pardo, que le vamos a hacer unas preguntas en relación al cuento El vencedor de César Vallejo y las ODS 10 y 16. Tenemos acá a nuestro querido colega Alejandro Campos Espinosa y mi persona, Rodrigo Rafael Casasola Roncal, del grupo número 2 del curso Cátedra Vallejo del segundo ciclo. A continuación vamos a aplicarle las 4 preguntas que tenemos a la profesora. Querida profesora, la primera pregunta es: ¿qué relación hay entre el cuento El Vencedor y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el ODS 10 y el ODS 16? Bueno, en realidad están relacionados con ambas ODS porque ahí se puede ver entre los dos niños, ¿no?, de que surge la desigualdad. Porque uno pues es un niño acomodado, el otro es un niño humilde. Entonces no debe haber pues como dice la ODS 10, que no debe haber desigualdad. Esa es una de las metas que quiere pues el ODS, ¿no? Entonces que tampoco debe haber agresividad, así como ellos dos llegaron a agredirse físicamente, ¿no? Hubo un vencedor y por eso que se llama la obra así, ¿no? Entonces en resumen es que no debe haber discriminación por raza, ideología, por género, ¿no? No debe haber desigualdad. Bien, entiendo, profesora. La pregunta número 2 es: ¿de qué forma la literatura peruana, como la obra de Vallejo, puede ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre la justicia y la igualdad? La literatura es muy importante porque ahí al leer la persona que está leyendo pues va a poder reflexionar y ver al leer pues la desigualdad que ha habido, ¿no? Y hay todavía en nuestros tiempos, ¿no? Hay mucha desigualdad, ¿no?, de diferentes tipos, pero con la lectura, con una o leyendo otras, no solo de César Vallejo, ¿no?, sino otras también que nos pueden mostrar, ¿no?, que no hay mucha empatía entre las personas. Entonces es por eso pues de que la lectura va a despertar en cada uno de los lectores el que ellos pues sean empáticos y no haya tampoco la desigualdad. Entiendo, profesora. La tercera pregunta es: ¿qué valores considera que deben reforzarse en la escuela para evitar que las diferencias sociales terminen en violencia? Bueno, el principal valor sería pues el respeto, porque todos tienen pues el derecho a ser respetados. De repente puede haber una discusión, así como hemos visto en lo de los vencedores,
¿no? Por no haber una comunicación entre ellos, una buena comunicación, pero con asertividad sobre todo, no se llamó a la agresividad. Bueno, profesora, y esta es nuestra cuarta y última pregunta. ¿Qué acciones cree usted que deberíamos impulsar desde la educación y la sociedad para reducir las brechas sociales y prevenir la violencia como la que refleja el cuento El Vencedor? Desde pequeños es que se debe enseñar, ¿no? Desde ya pequeñitos, desde inicial se debe respetar que todos somos iguales, no interesa el color, la raza, la religión, todos somos pues como hermanos, todos somos ciudadanos y todos necesitan el mismo respeto, ¿no? Eso para mí ese es el principal valor, el respeto. Muchas gracias, docente, por la participación y ayudarnos en esta entrevista. El Vencedor de César Vallejo no solo es un cuento sobre una pelea entre niños, es una profunda metáfora sobre las luchas internas que vivimos desde pequeños, sobre esa necesidad de demostrar fuerza en un mundo que muchas veces no escucha el dolor. A través de Junco entendemos que no siempre gana quien golpea más fuerte, sino quien logra mantener la sensibilidad en un entorno que normaliza la violencia y la desigualdad. Vallejo nos muestra que el verdadero vencedor no es quien derrota, sino quien logra no perderse en sí mismo. Esta historia nos confronta y nos hace mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué heridas dejamos pasar por alto? Hoy, como estudiantes y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de construir espacios donde el respeto, la justicia y la empatía no sean la excepción, sino la regla, porque solo así algún día podremos decir que todos somos vencedores. ¿Crees que en nuestra sociedad actual se siga valorando más la fuerza que la empatía? ¿Quién para ti es el verdadero vencedor? Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.